You are currently the only person in this conference. Buenas noches. Buenas noches, ¿me escuchan? Sí, muy buenas noches. Hola, Pablo. Sí, se escucha. Hola, Mónica, ¿cómo están? Buenas noches. Bueno, muy bien. Muy buenas noches. Van ingresando. Entonces, vamos a nuestra actividad de hoy. Como vieron, pues me tocó cambiar los días, parece ser para los martes, porque ahora el miércoles que les había dicho, se me presentó aquí otra situación, me excuso con ustedes, pero bueno, de cualquier manera, pues hacemos la actividad, que es lo importante. Ya saben que quienes no puedan asistir, pues ahí queda la grabación, ¿no? Ahí queda el video para que en cualquier momento lo puedan repasar. Bueno, muy bien. Por ahí recibí ya todos los informes de la clasificación, entonces esta semana me pongo a hacerles la retroalimentación, de acuerdo con lo que entregaron. Bueno, muy bien, entonces vamos a proseguir con el análisis financiero. Ya hicimos como un comparativo entre una presentación de, perdón, un segundo, entre una presentación de lo que eran los resultados de la empresa y los resultados del sector, ¿no? Comparando ahí como los porcentajes de participación que tenían cada uno de ellos en términos de las estructuras de costos y de gastos, como lo principal, ¿no? Mirar, y ahí hicimos el comparativo. Ahora vamos a entrar ya más a indicadores. Entonces vamos a empezar por unos indicadores que son de rentabilidad, que ya vimos la gran mayoría, todos los que vimos en la oportunidad anterior, márgenes de utilidad, margen de utilidad bruta, margen de utilidad operacional, margen de EBITDA, margen antes de impuesto, margen de utilidad neta, todos esos porcentajes de participación, todos esos son sinónimos de rentabilidad. Pero ahora vamos a mezclar los resultados de un informe financiero, como es el estado de resultados, con otro informe financiero, como es el de estado de situación financiera, para poder comparar resultados de un estado de un balance con resultados de un PIG, poder mirar qué vamos a trabajar ahí. Muy bien, entonces ya los saludé, vamos a quitar aquí la cámara y ya les comparto la pantalla, entonces para tener acceso a la información. Muy bien, ok, entonces ahí estamos ya con una pantalla y vamos a compartir aquí la otra para sacar los datos. Perfecto, ahí estamos. Cualquier cosa que necesiten, la pueden escribir ahí en el chat, o tomar el micrófono, ya saben. Bueno, entonces aquí tenemos los estados de resultados, el estado de resultados de Avidesa. Y por aquí en otro lado yo tengo los del sector. Entonces, ya teniendo la información de la empresa, donde ustedes ya saben consultar los datos de la compañía que cada uno eligió, aquí lo otro que uno hace es entonces, donde dice estados financieros, aquí donde les estoy mostrando, hay un enlace más abajo de estados financieros que dice ratios y múltiplos, Entonces vamos a ingresar aquí a esos ratios y a esos múltiplos. Y ahí tenemos ratios de rentabilidad, de eficiencia, etc. Entonces vamos a empezar con los ratios de rentabilidad. Pero aquí no me está mostrando sino el 2021, entonces toca mostrar aquí más periodos. Permítame, le decimos que nos muestre periodos adicionales. Estamos hablando que sea principalmente 2017, 18, 19 y 20, porque como les decía la vez pasada, el 21 de pronto no está completo y entonces no nos deja hacer el análisis correcto de lo que es la información del 2021. Entonces, 2020 hacia atrás al 2017, con esos periodos está bien, ¿ok? Bueno, entonces aquí tenemos la información de la empresa. Y entonces vamos a encontrar un ratio que se llama, un indicador que se llama rendimiento sobre los activos, el famoso ROA.
que es el que está ahí, el ROA. Entonces aquí hay en la base de datos, si ustedes tienen ¿cómo se dijera? Una facilidad, porque ustedes al darle aquí al interrogante, ahí al frente de cada uno de los indicadores, de los ratios en este caso, hay un interrogante y en ese interrogante no es que le demos clic, sino que simplemente nos ubicamos como encima y le va a decir ahí al frente, rendimiento sobre los activos. Y ahí nos indica un indicador que nos dice qué tan rentable es una empresa en relación con sus activos totales. Da una idea de la eficiencia en la administración en el uso de los activos para generar ingresos. Y ahí le dice cómo está calculado. Calculado como la utilidad neta sobre los activos. ¿Ok? Entonces, ahí cada una de las interrogantes de cada indicador, sin darle clic, simplemente colocando el cursor, el mouse ahí encimita de ese símbolo, le va a generar ahí la información. Nos va a decir a qué se refiere el indicador. Entonces, en este caso vamos a analizar esa relación que está ahí al final. Ahí está la formulita, la aplicación. Entonces, ¿qué es lo que hace? Toma la utilidad neta y la divide sobre los activos. Como ya hablamos en una oportunidad anterior, la utilidad es un sinónimo de rentabilidad. Todo lo que sea utilidades es sinónimo de rentabilidades. Y los activos, por el contrario, son las inversiones que hace una empresa. ¿Cuánto tiene invertida la empresa o el negocio? Esos son los famosos activos. Entonces, para no enredarnos de pronto entendiendo un tema tan contable, sino más desde el punto de vista financiero. ¿Qué quiere decir un activo? Es una inversión. ¿En qué invierte una empresa? Entonces una empresa invierte en los clientes, en la cartera que le quedan debiendo los clientes. Eso es una inversión. Tiene inversión en los inventarios, lo que no ha podido vender, tanto inventarios de insumos, de productos que están en procesamiento o de productos finales. Inventario, eso es otra inversión. Invierte en la propiedad, planta y equipo, en bodegas, maquinaria, equipo, tecnología, equipos de cómputo, muebles y enseres de oficina, equipo de transporte, equipo de comunicaciones. Todos esos son los activos de una compañía, esa es la inversión de una empresa. Entonces aquí nos va a relacionar la utilidad neta, el resultado final de una utilidad con respecto a la inversión, con respecto a los activos. El resultado que nos genere es un resultado en porcentaje. Ahí ya está dado, ya está calculado ahí el ROA. Es un resultado porcentual. Y ese resultado porcentual, como todos los que hicimos en la oportunidad anterior, siempre se va a leer por cada 100 pesos. Entonces, cuando ustedes vean un número, un indicador, un ratio, que el resultado dice porcentaje, así como todos estos, vean, porcentaje, porcentaje. Todos estos indicadores que nos dicen porcentaje, entonces quiere decir que por cada 100 pesos. Lo vamos a leer, lo vamos a interpretar de esa manera. ¿Y por cada 100 pesos de qué? Entonces miramos la formulita, no necesitamos aprendernos la de memoria, miramos cómo nos dice que se calculó y ahí en la fórmula nos dice qué es lo que está dividiendo entre qué. Entonces van a ser por cada 100 pesos que hay en el denominador, en este caso, por cada 100 pesos de inversión, o sea, de los activos, por cada 100 pesos que tenga invertida en la empresa, denominador, ¿no es cierto? ¿Cuánto obtiene en el numerador? ¿Ok? Así se leen y se interpretan la mayoría de los indicadores. Casi todos son de divisiones, un cociente. Cuando son restas, pues ya cambia la forma de interpretarlo, porque ya serán dos valores que se restan. Pero normalmente siempre van a estar haciéndole una comparación, una relación para dividir un valor entre otro. Entonces, como estamos dividiendo y el resultado está en porcentaje, vuelvo y repito, por cada 100 pesos. ¿Por qué? Porque es porcentual. Por eso se llama por ciento, porcentual. Por cada 100 pesos, ¿de quién? Del denominador. Entonces, en este caso, Avidez Amapoyo que nos está mostrando en el ROA. Y miramos aquí la gráfica, ahí está la gráfica del ROA para Avidez Amapoyo.
Nos dice aquí cómo ha sido el comportamiento de Avidesa. Ahí está en una línea. Que en el año 2017, el resultado ahí lo ven, era 1.84%. Entonces quiere decir que en el 2017, por cada 100 pesos que tenía invertidos Avidesa Macpollo, generó o produjo una utilidad neta, es el numerador, del resultado que nos está mostrando ahí, 1,84. Entonces, como el 1,84 es en porcentaje, el análisis lo pasamos de porcentajes a pesos. Entonces decimos, por cada 100 pesos invertidos en Avidesa Macpollo en el año 2017, generó una utilidad neta de 1 peso con 84 centavos. Es decir, ese 1,84% ahora lo leemos es en pesos, 1 peso con 84 centavos. Al siguiente año, lo mismo, 2018, por cada 100 pesos invertidos en Avidesa Macpollo, generó 3 pesos con 20 centavos de utilidad neta. Al siguiente año, por cada 100 pesos invertidos, generó 4 pesos con 38 centavos de utilidad neta. Y en el último año, por cada 100 pesos en el 2020 invertidos en Avidesa Macpollo, se generaron 1 peso con 35 centavos de utilidad neta. Entonces, ¿qué observamos? Pues una tendencia creciente en los 3 años antes de pandemia y pues lógicamente al final vino la situación de crisis o de afectación a todas las empresas. Entonces uno ya puede aquí inferir que pues el resultado del 2020, un resultado atípico, no normal, fruto de pandemia, ¿no? Del cese de actividades en las economías. Entonces eso le generó obviamente menos ventas, menos utilidad neta. Y los activos no es que estén cambiando de un año a otro, como el denominador dijimos que eran los activos, o sea, las inversiones. La empresa no puede decir de un año a otro, como estoy vendiendo menos o tengo menos utilidad, entonces voy a salir de activos, voy a vender, voy a enajenar. No, la planta de Avidesa sigue, la planta de beneficio, los equipos, toda la parte operativa, operacional de la compañía continúa. Lo único que va a cambiar como en estructura, pues es la parte del capital de trabajo, es decir, los saldos de cuentas por cobrar, lo que le quedan debiendo los clientes, y los saldos de los inventarios, porque obviamente al producir, al tener menos ventas, pues muy seguramente las empresas dejaron de producir para que no les quedaran inventarios altos. O se produjo en una menor cantidad, pero la venta, como no hubo una demanda normal, no reaccionó, pues se quedó con un inventario, ese sí le pudo afectar. Pero entonces a lo que me refiero es que el denominador, que son los activos, no se cambian tan abruptamente de un día para otro. Los activos de una compañía normalmente permanecen, ¿no? Son los mismos. A veces se adicionan nuevos activos, sobre todo en la parte de propiedad, planta y equipo. Cuando se compran nuevos equipos, se aumenta una capacidad instalada, pues ahí hay una inversión, un aumento en una infraestructura, en una bodega, en un nuevo local. Y la parte del capital de trabajo sí va muy de la mano con lo que venda. Vende más, pues más capital de trabajo. Vende menos, menos capital de trabajo. Entendiendo por capital de trabajo la inversión de corto plazo que genera la empresa. ¿Qué requiere? ¿A qué se refiere eso? Las empresas, para poder hacer sus ventas, tienen que invertir en los clientes. No es mediante invitaciones ni nada, sino que cuando se les vende, se les da un plazo, se genera una cuenta por cobrar. Es decir, el cliente le debe a la empresa parte de la venta que le realizaron. Entonces, eso es una inversión en capital de trabajo. Esa es parte de las inversiones que hacen las compañías, pues para poder dinamizar sus operaciones. Los inventarios que maneja la empresa, ¿los puede controlar? Claro que sí, pero en muchas ocasiones al final del año quedan con inventarios altos, por ejemplo, en materias primas, en insumos, evitando que al año siguiente se les suban los precios. Entonces hacen una compra fuerte en los últimos periodos de cada año para
tomar precios del año y que no se les vaya con precios de enero ya con nueva alza en los precios. Entonces quedan con inventarios de insumos, de materias primas. Y eso es parte de las inversiones, ¿ok? Ese es el capital de trabajo. Entonces, eso es lo que observamos en Aviesa, muy sencillo, que todos los años, 2017 al 2019, de cada 100 pesos que tenía invertidos Aviesa, iba aumentando el rendimiento, la utilidad neta. El margen neto se le iba aumentando 1,84, 3,20 y 4,38. De cada 100 pesos vendidos, generaba ese numerito en pesos. Y el 2020 se le bajó a 1,35 pesos. Es probable que en las empresas que ustedes analicen, incluso este ROA sea negativo en el 2020 o en algún año. Cuando es negativo, pues significa que no hubo utilidad ese año, utilidad neta, sino fue pérdidas netas. Entonces, al dividir un valor negativo, pérdida sobre una inversión, pues genera un ROA negativo. Muy bien, ese es el ROA. Pero resulta que este ROA se descompone en dos. Ahorita lo comparamos con el del sector a ver qué sucede. Este ROA se descompone en este margen neto, este que está aquí más abajito, margen neto, vamos a mirarlo. Ahí nos está diciendo, ya eso lo revisamos en el anterior encuentro, es una relación entre las ganancias netas y los ingresos, o sea, es una división, ahí está la división, utilidad neta sobre ventas. Lo mismo, de cada 100 pesos, porque es en porcentaje, el denominador aquí son ventas. Entonces aquí es de cada 100 pesos que vende, denominador, se obtiene de utilidad neta el resultado que nos dé ahí el margen. Entonces veamos qué sucedió aquí con el margen neto. Entonces ahí tenemos un comparativo entre el ROA y el margen neto. Y vemos que como que se mantiene la proporción. Mayor margen neto, mayor ROA. Menor margen neto, menor ROA. Van directamente relacionados. Entonces aquí el margen neto nos está diciendo que por cada 100 pesos que vendía, aquí ya no es que invierte, el azul clarito es el ROA de cada 100 pesos invertidos. El azul oscuro es el margen neto de cada 100 pesos que vende la empresa, de las ventas. ¿Cuánto obtuvo de utilidad neta? ¿Obtuvo cuánto? 75 centavos, 0,75. Al año siguiente, de cada 100 pesos vendidos por Aviesa McPollo, obtuvo una utilidad neta de 1,43 pesos. Al año siguiente, de cada 100 pesos vendidos, obtuvo una utilidad neta de 2,11 pesos. Fue aumentando, ¿no? Ahí vemos la barrita azul oscura también va aumentando. Y 2020, de cada 100 pesos vendidos, obtuvo una utilidad neta de 73 centavos, menos de 1 peso. Este menos de 1 peso, 73 centavos en el 2020, ya lo dijimos, la situación de pandemia, que comparado con el 2017 son similares. En el 2017 fue 0,75 de margen. En el 2020 fue 0,73, es decir, el resultado del 2020 retrocedió a indicadores de 3 años atrás, del 2017. Pero aún así, ante situaciones complejas y difíciles que se salen de las manos, quiere decir que aquí no hubo pérdida, está en un valor en positivo. Es probable que en algunos casos de sus empresas aparezca ese margen neto y ese ROA en negativo, pues porque hubo pérdidas en ese año, que le sucedió a muchas compañías. Bueno, entonces, ese ROA se descompone en esa primera parte, en el margen neto, es decir, de esa línea azulita, de esa barra azul, que es el ROA, una pequeña, casi un poquito más, no alcanza de pronto a la mitad, ¿no? Era 1,84, la mitad de 1,84 sería 0,92 y fue 0,75 de margen. Entonces, un poco menos del 50% de margen. En el otro año, 3,20, la mitad es 1,18, 1,8 y obtuvo 1,43. Sí, estoy sacándole la mitad al ROA, a la línea azul. Ahí está el número del ROA, 3,20. La mitad, 1,6, perdón, 1,6. 1,6 y margen neto obtuvo 1,43, es decir, casi la mitad del ROA es margen neto, margen de utilidad. El siguiente año fue 4,38. La mitad de 4,38 da 2,19.
2.19 y obtuvo de margen neto 2.11. Y en el último año es 1.35. La mitad es 0.175. ¿Okay? La mitad de 1.35 es 0.67. 7 por 2, 14, 15, 0.675 y obtuvo 0.73. Aquí sí fue más de la mitad. Entonces, si me hago entender. El resultado del ROA, 1.35, la mitad de 1.35 es 0.675 y de margen neto obtuvo 0.73, entonces fue más de la mitad. El margen neto, y ahí lo vemos, ¿no? La barrita nos está diciendo que alcanzó a ser más representativo el margen del ROA. Entonces, hay empresas, cuando ustedes lo analicen, que el ROA depende mucho del margen, de la rentabilidad. Aquí vemos que es más o menos la mitad en promedio. La mitad del ROA depende de la rentabilidad del margen neto, más o menos la mitad. Y el otro pedacito que hace falta para que se complete ese ROA está dado entonces, entonces, ¿qué sucede? Que hay empresas que dependen mucho el ROA de ese margen neto, o sea, dependen mucho de la rentabilidad. Pueden tener las dos barras muy cercanas la una a la otra en tamaño. O al contrario, pueden haber empresas cuyo ROA difiere mucho en tamaño en resultado con el margen neto. El margen neto es muy pequeño, entonces no es una empresa que dependa mucho el ROA de la rentabilidad, sino depende del otro indicador que ya vamos a mirar. Entonces, ¿de qué depende el ROA? De un indicador que puede ser el margen neto, que es una rentabilidad, o, veamos el otro indicador, bueno, me dejo esconderlo aquí esto, bueno. Bueno, ahorita lo damos aquí, listo. Y el otro indicador del que depende en el ROA, las compañías, es el ROA entonces depende de este margen neto, que ya lo vimos, margen neto, y el otro es el de la rotación de activos, esta rotación de activos, rotación de activos. Veamos qué dice la fórmula. Nos dice que ventas netas sobre activos. Pues resulta que aquí sí nos toca hacerle un ajuste a esto. Entonces, observen lo que vamos a trabajar. Voy a exportar esto. Ya sabemos que esto lo podemos llevar a un Excel. Voy a llevarme esta información aquí a Excel. Aquí la exportamos para poderla trabajar ahí más fácilmente. Aquí simplemente pues lo tenemos como resultado para mirar el comportamiento gráfico. Pero aquí le podemos hacer el análisis más directo, ¿no? Mejor aplicado. Bueno, entonces vamos a guardar aquí un poco de cosas. Aquí tenemos avideza. Muy bien. Y sabemos que estas cifras, bueno, cuando son en millones, las cifras que están en pesos serán cifras en millones. Y el resto son porcentajes o índices, como algunos de estos. Ya les amplío, permítanme para que lo podamos ver mejor. Ahí, entonces démosle aquí, ampliar. Listo. Ahí están los resultados de avideza Macpollo. Permítame para poderlos monitorear aquí, cualquier duda que tengan. Aquí estamos, listo. Ahí está. Muy bien. Entonces aquí está avideza con sus resultados. Vamos a reducir un poco aquí esto. Correcto. Para poderlos analizar de manera conjunta. Ahí está. Entonces ya tenemos el ROA, que ya lo vimos, es este. Aquí el color y que va a depender de este margen neto. Entonces vamos a ponerle aquí otro color a este. Depende de este verdecito y va a depender de esta rotación de activos. Pues depende de esos dos colorcitos. Pues el color amarillo se subdivide en este color verde y en este color naranja.
Pero resulta que aquí este resultado de esta rotación nos la está dando, como nos decía ya, al dividir, observe lo que está diciendo aquí, rotación de activos. Aquí ponerle encima del interrogante. Está dividiendo las ventas sobre los activos, correcto, por cada, aquí ya el resultado no sería por cada 100 pesos, sino por cada peso, ¿no? Porque ya, ¿por qué razón? ¿Por qué razón aquí es por cada peso? Les explico. Estos resultados de eficiencia aparecen con una X. Cuando aparece así con una X aquí al resultado, esto quiere decir que es un número de veces, ya no es un porcentaje. ¿Cuántas veces? ¿Y cuántas veces qué? Entonces, el caso de la rotación de activos, que es el que estamos analizando, miremosle la gráfica de la rotación de activos que nos da. Aquí, seleccionar la gráfica, ahí nos hizo los tres. El rendimiento sobre los activos en azul clarito, el margen neto en azul oscuro y el color gris en la rotación de activos. Entonces, ahí vemos cómo se comporta el azul claro, cómo se descompone. Entonces, observamos que en el caso de Avidesa Macpollo, la mayor barrita de las tres, pues aparte del azul, que es la que estamos tratando de identificar, es la de rotación. ¿Por qué la rotación de activos en algunos casos es superior a la línea azul clarita? ¿Alguien me podría decir? ¿Por qué si estamos tratando de diferenciar o de dividir las dos partes, la línea gris, una de los indicadores, supera a la azul clara? Si se supondría que deberían ser como el complemento, es decir, si hasta aquí este azul claro llega con el azul oscuro, que es el margen neto, hasta casi la mitad, el otro pedacito que faltaría sería el de la rotación de activos, pero este se pasó, vea, quedó con una línea superior. Aquí sí no, aquí sí se supone que lo que falta lo va a completar, lo que falta lo va a completar. Entonces se pasó en el 2017 y en el 2020. La rotación de activos línea gris, barra gris, superó la barra azul clara, que es la del rendimiento, la del ROA sobre los activos. ¿Por qué razón? ¿Cuál será el motivo? ¿Qué creen ustedes que pasó? ¿Por qué? Profesor, no sería, de pronto no sé, que el activo en ese caso se reinvirtió. Pues, ¿El activo qué, Mónica? No le entendí, Mónica Alejandra, qué pena. no sería, porque ahí lo que veo es rotación del activo, digamos que lo que generó no sería como que se reinvirtió o algo así. Una Bueno, reinversión del activo. ok. ¿Alguien más quiere opinar? Gracias, Mónica. Bueno, entonces, el manejo es el siguiente. Como la línea, la barrita azul oscura, que es la del margen neto, en esos 2 años fue menor de 1, 0,75 y 0,73, requiere que el complemento, lo que hace falta, sea muy superior a la barra azul clarita para poder empatar o lograr el resultado. Observen aquí, en el año 2018 no fue inferior a 0, fue de 1. Y el año siguiente fue superior, fue con 2. Entonces, cuanto más alta la barrita del margen neto, también le va a quitar, digamos, efecto a la barra gris, que es la de la rotación. Mientras que cuando la barrita del margen neto, azul oscura, es inferior a 1, sucede lo que está pasando. La gris va a superar a la azul clarito, porque va a necesitar una rotación mucho más fuerte para poder lograr ese resultado que nos muestra el ROA. Si lo miramos aquí, en las cifras, voy a hacerles aquí un ejemplito en la parte de abajo para que veamos qué es lo que quiere decir esto que estamos hablando. Aquí lo voy a hacer.
Vamos a sacar aquí el ROA de dos empresas para que lo vean. Empresa X, empresa Y. El ROA, vamos a sacar aquí el margen neto. Y vamos a sacar aquí la rotación de activos. Pues el ROA es el fruto, ya sabemos que es la división entre utilidad neta sobre activos. Y eso dicho de otra manera, para que lo veamos aquí, margen neto, voy a colocarle las iniciales. Es igual a utilidad neta, esa fue la fórmula, sobre AT, activo total o inversión. Por cada 100 pesos del denominador invertidos, ¿cuánto genera el numerador? Utilidad neta. El margen neto es igual a UN, utilidad neta, sobre ventas. Y la rotación de activos es igual a ventas sobre AT. Entonces, poniéndolo aquí como en una formulita de manera seguida, ROA, que es eso que estoy escribiendo ahí, UN sobre AT, es igual a margen neto, utilidad neta sobre ventas, multiplicado por la rotación, ventas sobre activo total. Esta es la operación que se hace, o la que aquí la manejamos de manera directa el ROA, pero lo vamos a subdividir en estos dos indicadores. El ROA lo dividimos en estos dos. Entonces, vean, utilidad neta sobre ventas es el margen neto. Lo vamos a multiplicar por rotación de activos, que son ventas sobre activo total. ¿Qué hay de común aquí en la fórmula? Pues aquí están las ventas en el denominador, en el primer margen, y aquí están las ventas en el numerador, en la rotación. Pues obviamente ventas dividiendo y ventas multiplicando se cancelan y queda UN sobre AT, que es el ROA, UN sobre AT, ¿ok? Pero el chiste del asunto no es dejar solamente este indicador solito, aquí que no dé un valor, sino poderlo subdividir. Y para eso entonces, para subdividirlo, no es que yo cancele ventas, sino hágalo por aparte. Entonces vamos a poner aquí un ejemplo. Un caso que nos permite mirar ese análisis porque es importante separarlo. Vamos a suponer que dos empresas generan el mismo ROA. Le dio 5,60%. Puse demasiados decimales. 5,60. Y la empresa Y lo mismo, 5,60. Entonces, si uno no hubiese subdividido ese 5,60 en estos dos, en margen y en rotación, a la luz del resultado, las dos empresas tienen el mismo ROA. De cada 100 pesos del denominador que invierte X, generó 5 pesos con 60 centavos de utilidad neta. Empresa Y, lo mismo. De cada 100 pesos que invirtió la empresa Y o que tiene invertidos activos, generó lo mismo, 5 pesos con 60 centavos de utilidad neta. Pero resulta que el origen de ese 5,60 es muy distinto en una al de la otra empresa. Entonces le voy a poner más margen a una que a otra. Pues la una se gana un margen, ponga usted el 8,20%. Y la otra se gana un margen pequeño. A ponerlo así como está ya en cero, 0,85%. Listo. Entonces, ese 5,60 de X nos está diciendo que la empresa X está generando 5 pesos con 60 centavos de utilidad neta por cada 100 pesos invertidos, los cuales están en su mayoría representados por la rentabilidad en función de este margen neto. Mire, del 5, el 8,20 es margen neto. Mientras que en esta compañía, del 5,
una mínima parte fue esa rentabilidad, fue la utilidad neta de cada 100 pesos que vende Y, tan solo se gana 85 centavos de utilidad neta, gana muy poquito de acuerdo con lo que vende. ¿Y qué nos queda? Que la rotación de activos entonces sería el complemento. Entonces aquí en este caso sería dividir esto entre esto, ¿cierto? Y en el otro lo mismo. Este indicador sí ya no es en porcentaje, sino es un decimal. Aquí no es que esto lo vayan a hacer, esto ya lo tienen allá, simplemente es para explicarles qué sucedió. Entonces, al multiplicar aquí en el caso de la empresa X, multiplicar esta operación que tenemos aquí. Esto es el ROA, bueno, permítame, lo escribimos aquí para que nos quede claro. Utilidad neta sobre activos es el ROA, ¿no? Utilidad neta sobre activos se denomina ROA, es igual. Utilidad neta sobre ventas, ese es el margen neto, pongámosle MN, margen neto, y multiplicado por venta sobre activos es la rotación del activo total, RAE, rotación del activo total, ese es el ROA, margen neto por rotación. Entonces al multiplicar obviamente aquí el margen neto por la rotación, nos genera el que teníamos al origen, 560. Aquí lo hice fue al contrario para poder, y en el otro caso lo mismo, al multiplicar 0.85 por 659, en ambos nos genera lo mismo, 560 de ROA. Pero en una empresa, el mayor énfasis está en rentabilidad, en margen, y fue el mayor resultado. Y en la otra empresa, el mayor resultado está en rotación. ¿Ven? Entonces es muy distinto un ROA que nos dé exactamente igual en dos compañías, pero su desglose es diferente. Entonces, ¿esto qué querría decir? Que la empresa X, que obtiene un ROA de 5,60%, de cada 100 pesos que tiene invertidos, 5 pesos con 60 son utilidad neta, está basándose el ROA principalmente en la rentabilidad del negocio con respecto al margen neto, es el de mayor representación. De cada 100 pesos que vende, se gana 8 pesos con 20 centavos de utilidad neta. Mientras que la empresa Y, que tiene el mismo ROA de la empresa X, no es tanto en margen, gana muy poquito. De cada 100 pesos que vende, no gana ni un peso, gana 85 centavos. Pero sí tiene una muy buena rotación. Entonces, la rotación, ¿cómo se lee? Ya como no es un resultado en porcentaje, sino es un índice, un numerito, aquí ya no decimos por cada 100 pesos. Aquí lo vamos a leer y a interpretar por cada peso. Por cada peso, lo mismo del denominador. En este caso, por cada peso de AT, del activo total. Es decir, por cada peso invertido, sabiendo que los activos son las inversiones, por cada peso invertido por la empresa X, genera, numerador, 68 centavos en ventas, numerador. Mientras que la empresa Y, por cada peso invertido, genera ventas de 6 pesos con 59 centavos. Entonces son dos empresas totalmente diferentes y tienen el mismo ROA las dos. Finalmente, ¿en qué concluye uno? Que la empresa X muy seguramente es una empresa o industrial o de servicios, que son empresas que generan altas rentabilidades o tienen, digamos, más concentrado el resultado en la rentabilidad, mientras que la empresa Y es de tipo comercial. No es tanto la rentabilidad, sino la rotación. ¿Ven? Ese es el caso. Entonces, ¿qué tipo de empresas, a qué tipo de empresas nos estaríamos refiriendo teniendo dos empresas resultados muy similares? Y aquí viene lo que, bueno, ¿y por qué se sucede esto que sea industrial o de servicios y comercial? Porque la actividad comercial rota mucho. La inversión es más bien poca, entre comillas, ¿no? Por ejemplo, un almacén de grandes superficies comercial. ¿Cuáles son sus inversiones? A veces
La bodega no es, ni siquiera es propia, son bodegas en arriendo. Entonces no tienen una inversión fuerte en una edificación. Digo yo, no, en algunos, no es todo. Por ejemplo, la cadena Éxito, no todos los puntos del almacén Éxito son propios, la gran mayoría de ellos son en arriendo. Entonces no hay inversión, no hay una inversión en activo, que sería lo más fuerte. ¿Qué inversiones tiene? Entonces tiene inversión en equipos, obviamente, allá para su proceso comercial, los estantes, el inventario, fuerte el inventario, lo que tiene en góndolas, lo que tiene en bodega, ahí hay una inversión en capital de trabajo grande, en los inventarios. Cartera con clientes, muy poco, lo que vendan, todo es de contado, sea pago con débito o con crédito, eso para ellos les ingresa de contado. Por ahí hay algunas ventas institucionales que son a crédito, sería lo único como de un capital de trabajo y el inventario. Y activos fijos, bodega ya dijimos que sí la tienen, pues, pero normalmente no. Tienen allá en la bodega equipos de transporte, ¿no? Montacargas y todo lo demás. Y pues los restantes equipos de cómputo, de oficinas, esas son las inversiones. Entonces, por tanto, una empresa comercial, su inversión, sus activos totales no son importantes, pero no son de una cuantía muy alta. En cambio, las ventas que hace en un año, eso son ventas de un año, pues son ventas fuertes. Vender en un año un almacén Éxito, un almacén de estos, un almacén de cadenas de superficies tienen ventas grandes. Entonces, el negocio está más en la rotación de cada peso que invierte, cuánto vende. Mientras que la empresa industrial o de servicios, por el contrario, sí tiene una inversión fuerte en sus activos, en máquinas, en equipos, en bodega, en inventarios, bueno, y en cartera. Tiene inversiones grandes en comparación con lo que vende. Además, la empresa industrial o de servicios está dedicada solamente a su actividad, ¿no? Fábrica de calzado, pues solamente vende calzado, mientras que la comercial vende de todo, ¿no? Un almacén de cadena vende todo, a no ser que una ferretería, bueno, también vende muchas cosas, una papelería, todos los productos relacionados con su actividad, pero a lo que me refiero, que no queda amarrada la empresa en ventas como lo queda la industria o el servicio, que es su actividad principal. En el comercio la actividad pues tiene abierto para que realice ingresos o tenga ingresos de todo. Entonces, por eso las rotaciones son mayores en este tipo de compañías que en las empresas industriales. Mientras que la rentabilidad es al contrario. La rentabilidad en una empresa industrial es normalmente altica, no dice unos grandemente, no, representa un mayor porcentaje que el de la actividad comercial. La actividad comercial de comprar y vender se va mucho más, vuelvo y repito, en rotar la mercancía. Entonces, se sacrifican márgenes de utilidad, además ellos dependen de la compra que realicen. Y según la compra es lo que se van a ganar más. En cambio, aquí en la industria sí se puede controlar, porque no es comprar y vender, es procesar, fabricar. Entonces tienen un control de los insumos, de la mano de obra, de todo el proceso. El servicio lo mismo. Prestan un servicio directo relacionado, servicio médico, hospitalario, servicio de ingeniería, un servicio, bueno, etcétera. Tipos de servicios, ¿no? Transporte, restaurantes. Entonces, hay una mayor rentabilidad en este tipo de empresas. Entonces, lo que es alto por un lado es bajo por el otro. Además, como ustedes ven la formulita, en un lado las ventas van en el denominador y en el otro van en el numerador. Entonces, ¿qué sucede si las ventas son bajitas, son pequeñas? Pues favorece aquí a la utilidad, porque el denominador es pequeño. Utilidad neta sobre un valor de ventas pequeño, pero afecta al otro, porque siendo las ventas un valor pequeño, en el otro indicador, la rotación de activos totales, las ventas están en el numerador, entonces el resultado va a ser más pequeño. Entonces, beneficia por un lado, pero afecta por el otro. Entonces, el resultado de una empresa en términos del ROA y en términos de su operación está diferenciado entre rentabilidad, margen o rotación, según lo que corresponda. En el caso de Avidesa Macpollo, entonces observamos, y lo otro que quería explicarles con respecto a ese cero que obtuvimos allá en las barritas, aquí lo podemos ver, vean, cuando el resultado es menor de 1%, margen neto, el otro supera al ROA, aquí se superó el ROA. El ROA era 5 y la rotación fue mayor, fue de 6.
porque había un indicador menor de 1. Aquí lo mismo. Aquí había un ROA, una rotación menor de 1, pues el otro superó al resultado original. Fue 8 superior a 5. Vamos a ponerlo un poquito más alto aquí, que no sea 8.20, sino de pronto 5.20, supongamos. Observen, entonces aquí ya no fue superior el 5.20 al 5.6 porque el otro no fue inferior a 1, fue superior a 1. Esa era la pregunta que había hecho, ¿por qué una barra supera a la otra? Entonces, cuando alguno de los dos resultados es inferior a 1, el otro tiene que ser superior al total, para que al complementarlo se genere el resultado que estábamos dando. Muy bien, entonces en el caso de Avidez Amapollo, revisando, vemos los márgenes 0, 2, 1 y 0, y la rotación 1, 2, 2, 2. Quizás el mayor resultado puede estar dado, a ver, 2, 2, está más en rotación, ¿no? Diría uno, pero esta es una empresa industrial. Siendo una empresa industrial, ¿por qué genera menos margen que rotación? Bueno, esto no es que se cumpla, digamos, de manera tan estricta y fidedigna que siempre las empresas industriales tienen que ser así. Debe dar más margen que rotación, no. Pero por lo menos no lo vemos tan distante el uno del otro en el caso de Avidez. 2, 2, 2, esa es la rotación, y margen 2, 1, bueno, aquí sí 0. Márgenes aquí pequeños, afectados de pronto por las estructuras ya de costos, de gastos que tenga la compañía. Y las rotaciones sí superiores a 2, incluso sí, 2, 2, 2, 2, 1. Otro elemento importante en esta rotación que olvidé decirles aquí en esta rotación. Este indicador, el ideal, sea mayor de 1, 1,00 veces. Para que sea mayor de 1, ¿qué quiere decir? Que las ventas de un año en una empresa sean superiores a la inversión. ¿Cuánto tiene invertida su empresa? Tantos millones. Que las ventas del año superen a esa inversión, ventas de un año. Entonces, por eso, Ecopetrol, pues tiene unas ventas gigantescas, pero ¿cuánto tiene invertido? Saca uno la relación y muy seguramente le va a dar mayor de 1. ¿Okay? Hay empresas que de pronto esto no les genera mayor que 1. Es el caso muy típico, yo lo estuve revisando por ahí en los indicadores de los ingenios azucareros. Los ingenios azucareros, las ventas de un año no son superiores a lo que tiene invertido. Por tanto, este indicador le va a dar, no negativo, sino menos de 1. Negativo no puede ser, ¿no? Las ventas no son negativas, ni los activos, la inversión son negativas. Siempre va a dar positivo, pero o más de 1 o menos de 1. Mayor de 1, pues que vende 6 veces más de lo que invierte. Esto quiere decir, vende 6.59 veces más de lo que tiene invertido. 1,08 vende 1,08 veces más de la inversión. Empresas que, entonces, unas empresas, unos negocios que tienen que hacer fuertes inversiones, fuertes activos, fuerte inversión total, para generar ventas quizás no iguales a lo que invierten. Entonces les decía, los ingenios azucareros, estos indicadores siempre van a ser inferiores a 1 porque ellos tienen unas inversiones, no tanto en el proceso de industrialización de la caña y todo el proceso de molienda y de la refinación del azúcar, la extracción y el proceso de azúcar, sino también en sus propias plantas, en sus fincas, en sus inversiones en granas, que son tierras que no son todos dueños de la tierra, pero tienen un gran porcentaje y eso vale un poco de plata. Entonces hay una inversión muy grande. Lo que sucede es pues que una tierra, como inversión importante, pues sabemos que con el cuidado, fertilizantes, abono y todo lo demás, le puede representar una durabilidad, un retorno, una duración de mucho tiempo, ¿no? A diferencia de una máquina, de un equipo. ¿El ROA es el mismo que el ROI? No, José Manuel. Bueno, retorno sí. Return on investment, sí. Sobre la inversión, sí, qué pena. Es que hay otro que es retornos, que hay varios, ¿no? Está bien la pregunta, José Manuel. Hay uno que se denomina, que lo confundí, es ROIC, uno. ROI, el que me está preguntando, ROA y ROE. La diferencia. El ROIC
retorno sobre la inversión de capital. Este ROIC es el que vamos a usar más adelante en el cálculo del valor económico agregado del EVA. El ROI es que son las siglas, depende de las siglas si están en español o en inglés. José Manuel. ROI lo definen como retorno sobre la inversión, investment, o retorno sobre assets, activos. Entonces, ¿es lo mismo inversión que activos? Pues uno diría sí, en términos financieros o como se calculan los indicadores. Normalmente, ¿cuáles son las? Y por eso les decía, ¿cuáles son los activos? Assets son los activos. ¿Qué son los activos de una empresa? Las inversiones. Y por eso está aquí como ROI, inversiones. Y el ROE es el return on equity, sobre el patrimonio. Este es patrimonio, estos dos, investment o assets, que son lo mismo, inversión. Y IC ya cambió, investment capital, es una inversión en capital que tiene un componente ya de proveedor. Ese lo vamos a ver cuando apliquemos el valor económico agregado. Listo, Juan Manuel. Muchas gracias, profe. Ay, no, señor. Bueno, listo. Entonces, ahora, ese ya hicimos el ROA para el caso de Avidesa Mapollo. Lo otro que nos queda entonces es compararlo quizás con el sector, ¿no? A ver el sector, yo aquí tengo el sector también. A ver, aquí están granjas avícolas. Vamos a mirar en granjas avícolas cómo está el sector de granjas avícolas para efectos del ROA. Pues aquí tenemos, aquí está la rentabilidad de activos. Este es el ROA del sector. Aquí en la estrellita, el arranque, bueno, aquí no nos dijo. Ahí está, vea, está en la flecha, en donde está apareciendo ahí como la gráfica, ahí le dice la fórmula, ahí abajito está. Es que si la muevo se pierde. Bueno, ahí está, se ubican ahí, no al clic, sino ahí encima, utilidad neta sobre activo total. Ese es el ROA, este que calculamos acá. Utilidad neta sobre activo total, aquí está. Utilidad neta sobre activo total, ROA. ¿Ve? Ese es el que aparece aquí. Este es el ROA del sector. Y el ROA del sector se puede dividir, aquí está, en utilidad neta. Esta es utilidad neta, utilidad neta sobre ventas, este es uno. ¿Ya? Y la eficiencia, que es, bueno, aquí no tenemos, simplemente sería pues dividir ventas sobre activos. Aquí que vemos en ventas sobre activos en granjas avícolas, que es el sector. Estas son las ventas de un año de todo el sector y estas son las inversiones. Entonces vemos que siempre las ventas son superiores a lo que invierte. Entonces este indicador va a dar mayor que 1. 10 sobre 8, 10 sobre 7, 9 sobre 7, 8 sobre 6, 14 sobre 9. Este resultado, que es el de la rotación de activos, cada peso invertido, cuánto vende o cuánto se genera de ventas por cada peso invertido, da mayor que 1. Y la rentabilidad del sector, la rentabilidad neta, utilidad neta sobre ventas, que es esa utilidad neta sobre ventas, sí fue más bajita en el sector. Recordemos que en Avidesa, aquí solamente en Avidesa, que fue el 0 y pico, pero aquí también fue un poco más bajito, 0,5. Todos estos años, estos 2 años, perdón, 2019 y 2018 en Avidesa fueron superiores al 2%, mientras que en el sector son del 1, y aquí vea, el sector fue incluso negativo. Entonces, si el sector fue negativo en utilidad neta, también lo será en el ROA. El ROA de Avidesa, mire, del sector, aquí está, negativo. Obviamente, este es el ROA. Entonces, este que es el ROA del sector depende de esta utilidad neta, que cuando es negativo es porque este margen neto fue negativo. Positivo, pues resultados positivos. Y el resto es la rotación, y la rotación está dada por esta división, ventas sobre activos. Entonces podemos tener ahí ya un comparativo del sector con la empresa. ¿Qué observamos? Que la empresa Avidesa Mapollo tiene mejor ROA, fruto de mejores márgenes de utilidad neta. Incluso Avidesa Mapollo tiene mejor rotación, ¿no? Porque tiene dos veces. Rota 2 veces Avidesa en comparación con lo que rota el sector. El sector no alcanza 2 veces. Al dividir esto, 10.000 millones sobre 8.000 de activos, no alcanza a ser el doble, ¿no? Mientras que en Avidesa Mapollo, en varios años, es 2 veces más. Aquí está.
Aquí está la rotación de activos. Aquí está la línea gris. Ahí está, 246, 224, 207, aquí casi 2, 185. ¿Ven? Muy bien, ¿y eso por qué se da en Avidesa? Pues porque Avidesa, como es la primera empresa avícola, de granjas avícolas, entonces sus ventas son de una representación bien importante con respecto a lo que se tiene invertido, ¿no? Bueno, muy bien. Digamos entonces, lo siguiente es, ya hicimos el ROA, el siguiente es el ROE. Este no me lo dejo ocultar ahora, ¿para dónde se cogió? Quizás, espérenme, a ver. Se me haría la... Creo que se intenta con la tecla Escape. escape, Sí, con escape. Señora. con la tecla escape para cerrar la ventana de los gráficos. Ah, ok. No. ¿Me repite? Qué pena con las que no le entendí. La tecla escape. Ah, la ¿Qué tecla es? escape, ya le entendía. Ah, sí, claro, correcto. Le entendía otra cosa. Perfecto, muchas gracias. Es que como siempre terminaba o salía ahí una flecha, una X para poderla uno eliminar. Listo. La siguiente, sigamos. Estamos en avidez. Vamos a mirar ahora el ROE. El ROE, como Profe, les decía, es una medida de rentabilidad. El ROA de la empresa se compara con rentabilidad de activos del sector, Mónica. No, entonces, Mónica, el ROA de la empresa comparado con el ROA del sector, obviamente, ¿no? Y el ROA, así como les mostré, el ROA de la empresa y del sector. Bueno, el ROA de la empresa ahí nos aparece, ¿no es cierto? Aquí dice ROA, rendimiento sobre los activos. No dice así, pero sabemos que es el rendimiento sobre los activos. En el sector no dice en ROA, en el sector dice rentabilidad de activos. Este es el ROA, el mismo. Este es el ROA del sector. Usted le busca aquí en el índice, en el enlace de la gráfica, y él dice que está dividiendo utilidad neta sobre activo total. ¿Sí ven? Utilidad neta sobre activo total. Ese es ROA. Y para la empresa también. En la empresa, aquí le buscan el asterisco utilidad neta sobre activo. Simplemente aquí lo llamaron rentabilidad sobre el activo, rendimiento sobre los activos, y en el caso del sector lo llamaron rentabilidad de los activos. Sí, lo mismo. Ahí está. No sé si esa era la pregunta, Mónica. Espero que sí, ¿no? Comparar esos dos. Y ya es la división en que se descompone el uno en el margen y el otro en la rotación. Si tiene más margen o si tiene más rotación. Bueno, el ROE. Vamos al ROE de la empresa. Entonces, para el ROE de la empresa, que es este que tenemos acá, ¿qué tenemos aquí? Tenemos un ROE que es el retorno sobre el equity, sobre el patrimonio. Si le colocamos aquí acá, el ROE sobre el patrimonio, en el asterisco, la fórmula dice es utilidad neta sobre patrimonio. Entonces nos quiere decir de cada 100 pesos que tienen los socios, patrimonio es de los socios, ¿cuánto genera de utilidad neta? Entonces el ROE, aquí nos está diciendo para el caso de Avidesa, miremoslo en la gráfica, cómo se comporta el ROE. Aquí tenemos demasiado, ya quitemos algunos, ¿no? Dejemos el ROA y el ROE. Dejemos estos dos, quitemos márgenes y rotación que nos grafique. Ahí están ROA y ROE. ROA en azul claro, ROE en azul oscuro.
Entonces ustedes observan que el ROE es mayor que el ROA. 1,84 fue el ROA, 3,20 el ROE, 3,20 y 5,64, 4,38 y 7,94, 1,35 y 2,56, casi el doble. ¿Y qué diferencia hay entre los dos resultados? El numerador de los dos es el mismo. El numerador es la utilidad neta. En el azul clarito es utilidad neta sobre activo, sobre inversión. Y en el azul oscuro es utilidad neta sobre patrimonio. Lógicamente, como el patrimonio es más pequeño que el activo. ¿Por qué? Porque en una empresa, el activo total, o sea, toda la inversión, los activos, el total de activos debe ser igual a los pasivos más el patrimonio. Es una ecuación contable ahí sencilla. Eso se cumple, ¿no? Porque tenga invertido una empresa activos, esto quiere decir que la inversión, que son los activos, debe ser igual a la financiación, que son los pasivos, cómo se financió la empresa, y los pasivos se denominan financiación externa, y el patrimonio, que es la financiación propia. Entonces, ahí tienen ustedes una ecuación contable en términos de resultados de contabilidad, contable, activos igual a pasivos más patrimonio. Y en términos financieros, inversión, una empresa invierte y ¿cómo la financia? Con deuda. Y no solamente la financiación externa es deuda con bancos, ¿no? Deuda con proveedores, deuda con empleados, deuda con la DIAN, deuda con socios, deuda con terceros, con costos y gastos que quedan por pagar, no solamente la financiación con el sector financiero, y la financiación propia, que es el patrimonio. Entonces, si el numerador es igual en estos dos indicadores, azul clarito y azul oscuro, es el mismo en todos los años, 2017, la utilidad neta y utilidad neta en el azul claro y en el azul oscuro, es el mismo valor. Cambia el denominador. Entonces, hacer el denominador más pequeño el patrimonio, pues el resultado, al dividir entre una cifra más pequeña, el resultado de la barra azul oscura es superior al del azul clarita. Eso es lo que nos quiere decir. Y aquí nos está midiendo entonces cuál es el rendimiento que tiene la empresa para los socios. En el primero era cuál era el rendimiento que tiene la empresa para la inversión de la empresa, activos. Aquí ya nos lo mide rendimiento, la utilidad neta que genera la empresa con respecto a lo que tienen los socios en la compañía, al patrimonio. Aquí hay una cosa importante. Uno diría, por más de que sea muy bien, aquí en el año 2019 Avidesa fue el 7.94, quiere decir que por cada 100 pesos de patrimonio, cada 100 pesos que tienen los accionistas en Avidesa Mapollo de patrimonio, les representó una utilidad neta de 7 pesos 94 centavos. Diría uno, pues eso es muy pequeño, ¿no? Una rentabilidad de cerca del 8 de 100 pesos que hay en el patrimonio, como que no cuadra con una rentabilidad que uno esperaría que fuese mucho más alta para un inversionista, ¿no? Para un accionista. Pero entonces hay que tener cuidado que este es el patrimonio total de la empresa. Y resulta que ese patrimonio total, que es la financiación propia, no todo lo que está en el patrimonio fueron los aportes que hizo el accionista. En el patrimonio, aquí lo podemos ver, ahorita me lo vemos aquí en los estados financieros. Mire, vamos a ir aquí a los estados financieros de Avidesa Mapollo, aquí. Me toca volverle a decir qué periodos, para que no nos muestre los que necesitamos solamente. Aquí le decimos que necesitamos 2020, 19, 18 y 17. Listo. Entonces aquí, en el balance, aquí vamos a mirar el patrimonio de Avidesa, a ver qué nos muestra. Entonces, la operación que está haciendo el ROA
es tomando la utilidad neta, aquí está, esta utilidad neta, ya la miramos, esta ganancia neta. Ganancia neta, 180.000 millones, 8.000, 25.000, 16.000, y la está dividiendo entre este patrimonio. 467.000, 300, 324.000. Que esta es una cifra de patrimonio muy inferior al activo total, ya lo dijimos. El activo total es de 900, 600 cifras mayores, porque hay un activo que se descompone entre pasivo y patrimonio. Entonces, esta inversión total está subdividida en una parte financiada con patrimonio, los socios, patrimonio de los socios, y otra parte financiada con pasivos, con deudas con terceros, bancos, aquí están créditos, provisiones, cuentas por pagar a proveedores, otros gastos por pagar, etc. ¿Okay? Pero el patrimonio, observen, la parte que los socios han aportado, miren, una inversión en el año 2000, vamos aquí 2020, que es el más realista, pues, porque el 21 de pronto no está completo. Veamos aquí el 2020, aquí este año. En patrimonio la empresa tenía, Avidesa Amapoyo, 332.000 millones de pesos, 332.732 millones de pesos. De esta plata, de este patrimonio, lo que los socios le han aportado son estas dos cositas, el capital suscrito y la prima. Póngale 12 y póngale aquí 88. 8 y 2, 10 son 100. 100.000 millones. De los 332.000, 100.000 millones son aportes que han hecho los socios. ¿Lo demás qué es? Lo demás ha sido de reservas de las utilidades anteriores, de utilidades de ejercicios anteriores acumuladas que ha tenido la compañía. Entonces ese patrimonio no es que sean aportes que hayan hecho los socios. Los socios le han aportado donde dice capital suscrito. Esto sí fue plata que los socios le aportaron. Y una prima en emisión de acciones cuando se emitió algunas acciones y tuvieron que pagar unas personas que ingresaron nuevas una prima para poderse equiparar con los que ya existían. Esos sí fueron aportes de los socios. Entonces la suma de estos dos dijimos 100.000 millones. De los 333.000, 100.000. Una tercera parte es la plata propia. Entonces ya es muy diferente hacer una división entre una utilidad de 8.500 o 8.5 sobre 100, 8.5 sobre 100, que genera el 8,5, o del otro año hacer una relación entre 26.000 millones de utilidad, y miremos la parte del patrimonio que aportaron, 70 y 139 son, prima, 70 y 11, 81, póngale 82, y se ganaron aquí de utilidad 25, ¿cierto? 25.000 millones, 26 dividido en 82 sería en el año siguiente, 26.000 millones de utilidad sobre 82.000 millones del patrimonio que han aportado. Aquí ya hay una rentabilidad, vea, del 31.71%. De cada 100 pesos aquí aportados por los socios, les generó utilidad de 31. Y en pandemia, nada despreciable, de cada 100 pesos aportados, colocados por los socios, generó utilidad del 8. Entonces, es muy diferente un resultado, como nos lo muestra el ROE, acá, que es sobre el total del patrimonio, a mirarlo desde el punto de vista, aquí otra vez tocó hacerle que nos muestre más periodos, a que nos muestre la rentabilidad solamente con respecto a la plata que han aportado los socios, que es muy distinta, ¿ok? Entonces ese ROE, por eso lo ve uno aquí como tan bajito, 2, 7, 5, cuando en realidad, de acuerdo con la plata que los socios aportaron, es del 8 y del 30 y pico, aquí lo vimos, sí, mal calculado, 8,50 y 31,71, aquí, ¿ok? Entonces, este resultado es todo el patrimonio, pero el patrimonio no ha sido 100% aportado por el empresario, solamente lo que es el capital y las primas en colocación de acciones. Los demás cuentas del patrimonio, reservas, utilidades, son las que la empresa ha generado y se van allá, a ese patrimonio que les corresponde a ellos.
Eso entonces para entender qué es un ROE en función de un patrimonio total y en función de unos aportes que han realizado los socios, ¿no es cierto? Muy bien. Lo otro en el ROE, a ver dónde está el ROE acá, sobre el patrimonio, es analizarlo, bueno, con respecto al capital o el dato propio que tenía el socio, el accionista. Lo otro que les iba a decir. Además, para que ustedes vean las bondades de las empresas o de los resultados de una compañía. Voy a ir nuevamente a los estados financieros. Va a tocar dejar esto por aquí. Estados financieros. Es que me sacó de acá, me abortó. Perdón, vamos a ir aquí nuevamente. Listo, estados financieros. Listo. Otra de las ventajas de la inversión y de los resultados en una compañía es lo siguiente. Resulta que en las empresas, aparte de lo que les acabo de decir, de mostrarles la bondad que tiene, no con respecto al patrimonio, sino la plata que los socios le han aportado, que es el capital, y las posibles emisiones o primas en emisiones. Una empresa como Bidesa Mapollo ya tiene un patrimonio ganado aquí de 324.000 millones de pesos. Patrimonio. Esto le corresponde a los socios, de los cuales dijimos que mal contados aquí 11 y 70, 82.000 millones de pesos es lo que ellos le han aportado. De estos 324.000, si fueran a negociar la venta de Bidesa Mapollo, dice, vamos a vender la empresa. ¿En cuánto la venden? No la pueden vender por el valor de los activos, no la van a vender por el valor del patrimonio, ¿no? La van a vender de acuerdo pues con una valoración, cuánto vale la compañía. Y una empresa de estas aquí, así hecha una operación muy sencilla a través de unas cosas que se llaman múltiplos, tantas veces lo que vende, tantas veces el patrimonio, de ahí puede uno establecer cuánto vale una compañía, así de manera rápida. Normalmente uno dice una empresa según lo que venda. Esta empresa vende 1.219.000 millones, multiplique eso por 1,5, 1,6 veces. 1.220 por 1,5 veces. 2.000 millones, más 2 billones de pesos, mal contados, diría uno que tiene un valor la empresa, 2 billones. Otra forma es, eso es con respecto a lo que vende, 1.5, 1.6 veces lo que venda. Otra forma de calcularlo, de poder establecer, no es lo exacto, pero es una cifra muy aproximada, es sobre el valor del patrimonio. Al patrimonio 324.000 millones, multipliquemos el patrimonio 324.000 por 5,5 veces, 6 veces, 5,5. Nos da casi muy similar, ¿sí ven? 1.830.000, 1.782.000. Más o menos este es un aproximado. Entonces una empresa de estas, en una eventual venta de los socios, la venderían por cerca de 1.8 billones de pesos. ¿Y cuánto le han invertido? Ellos, de plata de ellos. Póngale los 100, 12 y 88, 100.000 millones. Listo. Asumamos que esos 100.000 millones, pues no fueron de hoy, esos vienen de mucho tiempo atrás. Traigamos los 100.000 millones a precios de hoy, a un valor presente. Hagamos aquí una operación sencilla. 100.000 millones. Vamos a traerlos a una tasa anual de inflación o algo así. Pongámosla alta, 5%. Durante 20 años. Vamos a traer a valor presente esto. Los 100.000 millones por 1 más el 5% durante 20 años elevado a la 20. Aquí una cifra así aproximada. Representan hoy, póngale 300.000. 300.000 millones. Los 100.000 que tienen aportados en valor presente valen 3 veces más, 300.000. ¿Y en cuánto la venden? En 1.800
en 1.800.000.000.000, ¿cuántas veces la ponen a rentar? 6 veces más, ¿sí ven? De acuerdo con la inversión que han realizado. Y se nos va a cortar 6 veces más. Y esos 6 veces más, pues ya le representan un resultado bien importante. Siempre que me va a aparecer ya para terminar, me gusta entonces ponerme aquí en modo de que nos veamos, ¿no? Y esas 6 veces más que estamos generando de utilidad, de mayor valor con respecto a la inversión, aparte tiene otro componente, esas 6 veces más. Y el otro componente es que esos 6 veces más ya le han sacado utilidades cada año. Cada año le han repartido, suponga que las utilidades generadas en cada año, promedio de ¿qué? 20.000, 15.000 millones de pesos, la mitad se las hayan repartido. ¿Durante cuántos años? Es decir, la inversión a precios de hoy de 300.000 millones en Avidesa Amapola, una cifra ahí muy redonda, muy general, pues hace mucho tiempo la recuperaron. Y además les está quedando todo ese patrimonio, todo ese acervo de una empresa que en cualquier momento pueden salir de ella y venderla por 6 veces superior a lo que le han invertido a precios de hoy. Esas son las bondades entonces finalmente de los negocios, porque uno ve aquí las cifras como tan crudas, tan sencillas, que márgenes de utilidad del 2, del 3, del 5%. Sí, pues esos son márgenes de utilidad con respecto a lo que vende una compañía, que las ventas son potentemente grandes. Entonces las utilidades, por más fuertes que sean, al dividirlos por ventas de 1 billón de pesos, en el caso de Avidesa, pues va a generar un margen bien pequeño. Pero son márgenes de utilidad o rentabilidad de la empresa. Pero al dueño de la empresa, que es la plata que él le ha aportado, es de una cifra muy diferente. Y esa cifra, que es mucho menor, es mucho más pequeña que unas ventas, pues ahí sí le generan unas rentabilidades bien importantes al negocio. Listo, entonces hoy ya hicimos análisis de ROA, ROE, y el ROA lo dividimos en las dos partes, comparado ahí con el sector. Entonces la próxima semana, Dios mediante, miramos indicadores de endeudamiento y luego terminamos con eficiencia para que se complete el ciclo de los indicadores. ¿Okay? Les revisaré los aportes que hicieron y les haré los seguimientos, comentarios y la retroalimentación correspondiente. Listo, entonces vayan a ir mirando para que armen su videíto y lo suban allá al Padlet. Ahí les dejé el enlace, ¿no? Cualquier duda que tengan o dificultad, me escriben para poderlos guiar. ¿Okay? ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Alguna duda? No sé si las preguntas que me hicieron, me quedé con la preocupación de Mónica, si quedó clara o no con la Sí, profe, a mí me quedó claro. Ah, bueno, listo, gracias. Profe, ¿Listo? pero tengo una pregunta respecto Sí, a lo que vimos. La clase pasada nosotros vimos algo que era el tema de gastos de ventas que reportan las empresas. La empresa que nosotros escogimos no tiene este indicador de gastos de ventas en ninguno de los años. O sea, no es como que ese año no han actualizado, sino que nunca lo colocan. La empresa es de construcción de edificios no residenciales. Creería yo que ellos pues tienen, digamos, que clientela fija y construyen pues con base en lo que los clientes que ya tienen les piden. No están como en venta de apartamentos o cosas por el estilo. Podría ser ese un motivo y eso de pronto nos puede de pronto causar problemas con el desarrollo de las actividades. No. Mónica. Simplemente lo que pasa es que es por la clasificación que hagan, Mónica. Muchas veces la cuenta existe, el valor existe porque se tiene que generar publicidad y todo lo demás, ¿no? Gastos de representación, que son gastos de ventas, pero lo clasificaron dentro de gastos de administración. Ahí como no tenemos el detalle, no lo sabemos, entonces fue que quedó clasificado en otra cuenta, pero no hay problema. Listo, gracias. ¿Listo? Profe, Bueno, entonces antes yo de que tengo se nos corte. otro Señora, inconveniente. Yo estoy ¿alguien más? sacando los indicadores, ¿Señora? yo estoy sacando los indicadores, Sí. pero los del sector no me están dando los mismos números. El de la empresa sí, pero el del sector no. ¿Cómo así no le está dando lo mismo, Manuel? Pues, o sea, yo hago el cálculo de la utilidad neta sobre el patrimonio y en la empresa me da el mismo valor que me da el indicador en la empresa, pero en el sector no. Me sale otro número. Ah, bueno, entonces si quiere, mándeme un correíto con los datos y yo le reviso a ver qué pasó. Listo, sí, señor. ¿Listo? Muchas gracias. Bueno, Manuela, ok. Buenas noches.
Mucho gusto. Nos veremos en 8 días, Dios mediante. Muchas gracias. Buenas noches, profesor. Luego, Gracias. gracias. Luego, Gracias. Gracias. Sí, Luego. sí. Hasta luego, gracias. You are currently the only person